Muy buena gente, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy se viene un vídeo que la verdad teníamos bastante ganas de traer, como es el análisis del mapa de la comisaría, ¿vale? Un mapa que se ha hecho de rogar por el tema de los problemas de craseo y tal, que ahora mismo siguen estando, pero bueno, lo tenemos habilitado por lo menos para partidas privadas y para partidas públicas con un porcentaje muy mínimo, ¿no? Bien, gente, mapa, lo dicho, bajo mi gusto, un poco oscuro, el cual le daría un toque algo más claro para el tema de mejorar la jugabilidad, sobre todo en ciertos sitios del mapa, ¿no? Bien, lo primero de todo es un mapa que obviamente a simple vista es muy lioso, un mapa como que cuestas orientarte, un mapa que pensamos quizás que puede no tener loops en los que tú puedes hacerte fuerte como superviviente, pero bueno, realmente siempre tenemos ese algo, ¿no? También, y sobre todo esa zona segura donde tú puedes ir cuando te sientas un poco atado, por así decirlo, ¿no? Bien, estamos ahora mismo en la zona principal. Obviamente esta es la sala principal y el mapa se divide, como estamos viendo, en la parte derecha baja, la parte izquierda, derecha alta, también tenemos la izquierda y baja y alta, ¿no? Yo creo que aquí lo tenemos bastante bien, se puede ver perfectamente, sobre todo con oportunidades podemos apreciarlo y a raíz de aquí es donde viene esa orientación que nosotros necesitamos, ¿no? Lo primero de todo es que cuando tú estés aquí sepas orientarte. ¿Por qué? Porque este es el corazón del mapa. Este es el corazón y el punto exacto del mapa. Así que aquí es donde tú tienes que empezar ese control, ¿no? Lo primero de todo que queremos decir es que este palet, ¿vale? Lo tenemos aquí siempre. Si habéis jugado bastante en este mapa cuando estaba habilitado a tiempo completo, lo podéis saber que este palet lo tienes aquí siempre. Y como yo siempre digo, no es un palet que tú dices, bueno, es un palet seguro, un palet que yo lo puedo lupear de lujo, no hay problema. Sí, como siempre digo, no tienes que tener cuidado. Esto contra una cerda, esto contra un Grind, por ponerte un ejemplo, esto con killer que no tienen ese poder, por así decirlo, pues sí, puedes meter el lupeo, pero yo como siempre digo, este loop contra un arponero, contra una cazadora, contra un pirámid, contra Némesis incluso tienes que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo me agacho, pero bueno, el arponero pues te va amagando, te va recortando y cuando estás aquí te va a meter el arpón y te la va a dar. ¿Me entiendes? Siempre hay que tener cuidado un poco con ese control. No vamos a decir que Loop es fuerte contra que Killer y débil contra que Killer, porque eso es algo que tienes que saberlo, conociendo el poder de cada Killer, ¿no? Bien, palet bastante nice, chicos. Y sobre todo que está aquí el 100% de las veces, ¿vale? Así que guay. El popeo de tótems, otra cosa muy importante, ¿vale? Aquí en las puertas, en este caso no ha respawneado, pero aquí, ¿vale? Popeo de tótem también habitual, así que hay que tener mucho cuidado. Antes que nada también voy a decir otro popeo de tótem que tenemos en la parte superior, también muy habitual, que es aquí hay otro popeo de tótem. Coño, ha salido otro popeo de tótem bastante obvio. He de decir que yo no me he dado una vuelta antes por el mapa ni nada, porque ya eso lo he hecho anteriormente y he entrado al mapa y directamente, ¿vale? Pueden salir popeo de tótem como ha salido aquel, pero en cambio el de aquí no ha salido, ¿vale? Pero el de allá sí. Otra cosa también muy importante. Vale, vamos a empezar por la parte izquierda misma y después nos vamos para la parte derecha, ¿ok? En la parte izquierda hay que tener cuidado en el sentido del circuito. Tenemos un circuito bastante potente que tenemos que saber utilizarlo correctamente, ¿vale? Esta es la recepción, ¿vale? Donde tú vienes al hotel y tú dices, quiero un ticket para una chica, no. Bueno, fuera de bromas, tenemos la recepción con un palet que no tiene sentido, gente, ¿vale?
aquí no puedes loopear, aquí un par de así, el killer, M1 y GG, o sea, no es un loop que tenga ese control, pero sí lo podemos utilizar para completar un loop, ¿no? Que ahí es donde viene la potencia. Bien, aquí tenemos la recepción y aquí tenemos la oficina oeste, ¿ok? Esta es la oficina oeste, que esta sí es fuerte, ¿me entendéis? Entonces, tú cuando estás aquí, vamos a poner que tú vienes de aquella zona, el killer te viene y tú dices, vale, yo sé dónde estoy, yo tengo control de mapa, sé que aquí tengo la recepción, sé que aquí tengo la oficina oeste, me voy a abrir a la oficina oeste. Aquí tenemos una ventana que 100% hay que saltarla siempre, ¿vale? Esta ventana tenemos que saltarla porque nos da la posibilidad de saltarla rápida. Si tú decides no saltarla, te vas a venir por aquí, el killer te va también a recortar. En cambio, si tú saltas rápido, el killer, por mucho que salte, tú vas a saltar más rápido. Y aquí no hay stun, que es lo que yo digo, ¿no? No es lo mismo tener ese stun que no tenerlo. No tienes ningún tipo de stun, tú sigues, tú sigues. Aquí nosotros ganamos tiempo con el killer, ¿no? Y en esta oficina oeste tenemos este loop, que es obviamente un loop, como estamos viendo, muy fuerte. Este loop, este mapa tiene como 4 loops aproximadamente, bastante potentes, que lo vamos a analizar, ¿no? Como estáis viendo aquí, es un loop muy amplio. Una cazadora, te agachas. Un arponero, te agachas. Un tal, te agachas. No hay problema porque el recorrido es muy grande en la oficina oeste, ¿vale? Ojo y cuidado, nunca se salta esta ventana, está prohibida. Por cierto, aquí otro respawn de tótem, es verdad, no ha respawneado como estamos viendo, pero aquí otro respawn de tótem habitual, ¿vale? Esa es otra cosa que hay que tener cuidado. Respawn de tótem habitual, es una ventana que nosotros en este loop no tenemos que utilizarla nunca, gente, porque obviamente si tú saltas no entiendo lo que estás haciendo, porque no hay ningún tipo de salida y el killer aquí, el M1 te lo va a pegar, a no ser que sea un Border Fortnite, ¿me entiendes? Tú aquí no tienes oportunidad. Sí, no, Reu, yo le amago, purrar. Que no, gente, que no. Que un killer se va a quedar aquí, te va a hacer un par de amagos, boom, y te va a pegar el M1 ya. ¿Vale? Pero sí es cierto que nosotros aquí, cuando venimos de la parte central hacia recepción y hacia la oficina oeste, nuestro loop se encuentra, yo creo que bastante claro, ¿no? Saltamos, pum, de una, nos venimos, el killer viene, si le llevamos distancia, ¿vale? Nosotros nos podemos venir hacia acá, y sí es cierto que es como en muchos otros mapas, ¿no? Como por ejemplo el mapa del Demogorgon, hay ciertos palets que tienes que tirarlo para marcarte un circuito. Tú aquí tiras este palet, ¿vale? Para hacer que el killer, que seguramente esté viniendo por aquí aproximadamente, no parta y decida bordear, con lo cual está perdiendo tiempo. Nosotros en cambio hemos seguido full W. Si nosotros tiramos el palet y el killer decide no partir, es un error por parte de él y un acierto para nosotros, porque aunque sea un loop inseguro, lo tomamos como circuito. Nosotros nos venimos, saltamos la ventana. Si le llevamos mucha distancia, le seguimos jugando, pum, de juego, nos venimos, Reudy. El killer ya viene muy detrás, pum, saltamos, tiene que rodear por aquí y nosotros nos venimos al loop seguro, ¿vale? Vamos a suponer en el caso que tengas que tirarlo, tú lo tiras y el killer tiene que partir, ¿no? En cuanto tú lo tiras, no somos bobos, no nos quedamos aquí, nosotros nos vamos hacia esta zona. Y cuando el killer empieza a partir, nosotros estamos aquí. Y cuando el killer parta, yo estoy aquí. Si tú quieres seguir apurando esta sala, sigue haciéndolo. El killer ha partido, está allí, yo aquí. Salto y me vengo y me quedo aquí para controlar la cámara. Siempre aquí, no nos quedamos aquí porque perdemos un metro. Aquí recuperamos ese metro. El killer viene y dice que no parte. Nos venimos, pum. Jugamos, pum. Saltamos, nos venimos. Y digamos que en esta sala puedes arruinarle la partida por completo al killer, ¿vale? Bien, buen loop que ya hemos visto en la oficina oeste combinada con recepción, ¿vale? Muy importante, ojito, porque en recepción, una vez que ya sales de este loop, aquí ya tenemos este pasillo larguísimo que nos lleva hasta la esquina aquella, el cual giramos hacia allá, pero sí es cierto que esta sala se comunica con varias zonas de aquí, ¿vale? Este palet
a raíz de haber visto todas las variantes y haberle intentado ver dónde sale, me ha respawneado tanto aquí como aquí, ¿vale? Ese palé me ha respawneado aquí y aquí. Significa que está bien. Sabemos que tenemos un loop 100% seguro, tanto aquí como aquí, dependiendo de dónde respawneo, más este que está dentro de la sala que acabamos de analizar, que por cierto, por si no lo sabéis, se comunica interiormente ahora por aquí. Vale, entonces claro, una duda existencial que se me crea: ¿puede respawnear el palé aquí? Porque esta cajita, este escritorio, sí es cierto que aquí da la posibilidad que pueda respawnear. Gente, no lo tengo claro porque al probar como 10 veces el mapa, solo me ha respawneado tanto aquí como allá. Entonces, es posible que pueda respawnear acá también, pero bueno, si tú vienes desde acá, ya sabes que si no lo estás viendo allí y no lo estás viendo aquí, el palé lo tienes acá, ¿me entiendes? Después, en lo que yo siempre digo, si tú por ejemplo aquí tiras el palet, ¿vale? Como hemos indicado, tú puedes combinar por esta parte, te vienes, y aquí tienes de nuevo la combinación, ok, con esta parte. Pero claro, tienes que tener cuidado porque si el killer ha partido este palet, tú aquí no tienes nada. Y tú allá has perdido mucha distancia y aunque tengas este tirado no hay nada porque esto es inseguro. Con lo cual, cuidado de tú marcarte circuito, venirte por aquí y volver de nuevo a esta sala, si ya la has quemado o la han quemado. ¿Ok? Muy, muy importante. Bien, cuando nosotros salimos de la oficina oeste, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos aquí enfrente, chicos, el depósito de seguridad, ¿vale? Tenemos aquí el depósito de seguridad donde hay otro respawn de tótem típico, ¿ok? Nos venimos y aquí dentro hay otro respawn que no ha salido. Como he dicho, dependiendo de la variante te va a salir o no, pero aquí hay otro respawn típico aquí dentro, ¿ok? Bien, este palet es un poco engañoso, ¿vale? Porque podemos decir, Rebo, es muy seguro porque tengo mucha distancia y estoy ready, ¿no? Para la chase. Realmente el killer no te va a dar la zona buena. Lo normal que el killer aquí, cuando tú vengas, te diga, pues te meto por aquí y si tú me lo tiras de acá y tú te quedas dentro y yo fuera. ¿Esto qué implica? Que yo, pues mi salida es aquí y no me da tiempo. El killer parte y le da tiempo. Sí es cierto que aquí puedes jugar un poco con la mente, ¿no? Tú te quedas y mirad, desde esta zona, como veis, el killer a mí no me ve y yo en cambio veo los dos laterales. Muy importante, nos ponemos en acción. Yo estoy herido y el killer viene, no me queda otra, chicos. Palé seguro para que no me dé, pero aquí el killer tiene la chance. ¿Yo qué hago? Inmediatamente me quedo aquí en medio y yo controlo qué es lo que hace. El killer parte. Vamos a suponer que el killer parte y hace la espaldiña hacia esta zona. Seguimos mirando, y hasta que nosotros no veamos que el killer no viene por lo menos por aquí, no tomamos la distancia porque si no el min game te lo vas a comer. Recordemos, el killer no nos está viendo, no nos está viendo. Nosotros vemos al killer con tercera persona, ¿ok? Entonces, si el killer decide venir por aquí y sigue avanzando, nosotros nos venimos, ¿ok? Pero si cuando el killer llega acá te hace otro min game de espaldiña, esto implica que ya seguro, chicos, el killer te va a venir por aquí. En cuanto estemos aquí y vemos que gira hacia allá y ya no nos ve, ¡pum! Inmediatamente nos venimos, ¡pum! Inmediatamente nos vamos a la zona de fuera, que allí tenemos otro palet. Eso sí es cierto que es muy importante, la tercera persona, que para algo tenemos aquí esta zona donde él pierde visión y nosotros ganamos, gente. Lo suyo del palé es hacer que el killer venga. Aquí le tiramos el palé, lo stuneamos o no y tenemos, chicos, aquí de nuevo la sala de oficina oeste y también tenemos recepción allá. O sea, estamos ganando, ¿no? En el tema del depósito de seguridad, como estamos viendo aquí, chicos. Ojo, porque este palet en otra variante me he dado cuenta que también te respawnea acá. Significa que cuando tú vengas hacia acá, tú giras y puedes encontrarte el palet aquí también. Mucho cuidado porque puede estar en ambas zonas, ¿ok? Y respawn típico de tótem, ¿vale? Muy, muy importante. Como siempre digo, chicos, el ala izquierda, la orientación. Tenemos allí la sala principal, que es como se denomina, la oficina oeste y recepción. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Como estamos comentando, chicos, aquí lo que tenemos es el depósito de seguridad
aquí delante, allí tenemos el cuarto oscuro que hay que tener cuidado y allí tenemos la sala de operaciones, bueno, y la sala de registro que está atrás, ¿vale? Esto es muy importante, chicos, para tener el tema de la orientación, ¿ok? Sala de registro aquí, ¿vale? Bien, nos ponemos de nuevo, como yo siempre digo, aquí vamos a estudiar, y esto es un vídeo largo, pero yo creo que va a dar mucho que hablar el tema de si te lo estudias, ¿no? Es muy importante el control de mapa. Nosotros, medio, tenemos de nuevo oficina oeste, que ya la hemos quemado, junto a la recepción. Y en cuanto salimos, ¿qué tenemos, chicos? De memoria, recordemos, depósito de seguridad, cuarto oscuro, tenemos sala de operaciones y sala de registro, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Por la sala de registro. ¿Por qué? Porque es la que tenemos atrás y así vamos hacia adelante, ¿ok? Bien, en la sala de registro tenéis que tener cuidado porque, como estáis viendo, tenemos un loop que aparentemente es seguro, que para mí lo es. ¿Por qué? Porque tú por arriba estás viendo y por aquí abajo también, que implica que a una bruja, a una cerda, a una legión, el control sería aquí, por encima de los libros, donde está la cabeza de Meg Thomas, ¿vale? ¿Veis? Aquí sería el lupeo correcto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros giramos la cámara y orientamos a la parte de arriba, aquí un trampero, un pirámide, un líder fey, killer de estatura alta, un némesis, vamos a tener el control. Pero en cambio con los killers de estatura media no, con lo cual para mí siempre la orientación es esta. Este es el loopeo, porque tú vienes y tú estás viendo, es un loop, yo creo que bastante largo y bastante con control, y tú en todo momento estás viendo al killer, con lo cual estás ganando, ¿no? Para saber el min game y el min game que tienes que hacer. Aquí obviamente salimos, ¿dónde? Coño, qué feo, ¿no? Aquí obviamente salimos, ¿dónde? Donde os estoy indicando que tenemos el paleaque y el pasillo largo que viene de recepción. Ahora después orientaremos todo en esta planta baja a la izquierda, ¿ok? De la sala principal. Recordemos que aquí tenemos la sala de registro, en que se combina con la oficina oeste y la recepción. Bien, después de la sala de registro, donde tenemos un buen control, nosotros nos venimos de nuevo, ¿dónde? Aquí, a la oeste. ¿Para qué? Para ver de nuevo depósito de seguridad, que ya lo hemos analizado, ¿vale? Con lo cual nos vamos a ir a la sala de operaciones, ¿vale? Bueno, cuidado con este pasillo, ¿vale? La sala de operaciones también, chicos, tenéis que tener mucho cuidado porque es una zona de tránsito, ¿vale? Este loop no tiene ningún tipo de sentido, ninguno. Yo personalmente, ¿qué es lo que haría en una persecución? Si yo vengo de esta zona, yo tiro el palet, el killer por aquí no puede venir, con lo cual tiene que rodear. Son 2 segundos y medio aproximadamente que estás ganando en esta persecución para tú venir y orientarte de nuevo aquí. Que recordemos que tenemos ya el pasillo con la zona esta y de nuevo este que ya lo hemos analizado, ¿ok? Con lo cual mucho cuidado con la sala de operaciones, porque es una trampa, entre comillas, si quieres lupearla, porque no puedes por aquí, ¿vale? Y si vienes de allí, como hemos analizado ya, vienes de la sala de la oficina oeste y tú te vienes, tú puedes tirar el palet y ganar distancia. ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos control, ¿qué hacemos? Que te puedes venir o por aquí, donde tienes de nuevo la chance hacia allá, que es mucho tiempo y el killer te puede joder, o te puede venir por aquí para ganar tiempo hacia allá o hacia la parte del exterior, como estamos viendo con palet seguro, ¿vale? Bien, sala de operaciones, un poco squeezy para ganar distancia, poquito más, aquí no hay nada, ¿eh? Un cofre, taquillas y poco más. Mucho cuidado con la orientación, gente. Ok, ojito, ya la hemos analizado también. Y nos venimos de nuevo a la zona principal, como siempre digo, es allí y aquí. El cuarto oscuro, chicos, el cuarto oscuro que lo tendríamos aquí, ¿vale? A esto lo denominamos el cuarto oscuro, ¿vale? Otra zona en la que no hay nada, como estáis viendo, un loop que no tiene sentido, chicos. Incluso a mi pensar, un loop que aunque lo quieras tirar, da
igual. No, yo lo tiro porque entro por aquí y me vengo por aquí. Si es que da igual. Si es que el killer directamente, en cuanto te venga por aquí, te va a venir por acá. O si viene por aquí, te va a venir por acá. ¿Me entendéis? Siempre tenemos que tener el control. Ok, que en el cuarto oscuro no tenemos nada. Es un cuarto mierda, ¿vale? Aquí tenemos el cuarto. Obviamente no hay absolutamente nada. Entras a esta zona, ¿vale? Cuarto oscuro, combinando. Yo el cuarto oscuro lo llamo tanto esto, ¿vale? Como esto. Aunque bueno, principalmente a esto se denomina cuarto oscuro. Pero bueno, lo combino con esto, digamos, ¿no? Lo enlazo. Bien, no tiene sentido, ¿ok? Vale, después de venir al cuarto oscuro, recordemos que el basement, uno de los respawn típicos, es aquí, ¿vale? Tenemos que tener también cuidado porque a ver si vas a estar herido, te vas a venir al cuarto oscuro y vas a decir, al pozo, ¿vale? Aquí tienes el sótano, mucho cuidado con la orientación. Ok, gente. Bien, cuarto oscuro. Y como siempre digo, chicos, después de analizar el cuarto oscuro, yo como siempre digo, me vengo aquí a la oficina oeste y aquí analizamos, ¿vale? Recordemos que tenemos en el ala izquierda zona inferior, tenemos recepción allí atrás, cuarto oscuro aquí, sala de registro donde está el palet de allí. ¿Qué más tenemos? Al girar para el frente tenemos, chicos, depósito de seguridad justo enfrente con buen loop y ojito con tercera persona, sala de operaciones allí donde hemos tirado el palet muy squeezy y cuarto oscuro muy squeezy que nos lleva al basement y a la otra zona también, ¿vale? Mucho cuidado, gente. Recordemos que aquí es cierto que tú puedes combinar varios loops, ¿ok? Como lo que hemos combinado de allá con este palet de aquí. También puedes combinar, como hemos dicho, puedes hacer muchos circuitos, chicos, tanto por dentro como por fuera. Te me vienes, combina, te vas hacia adentro y te me vienes hacia acá y combinas aquí, o no, Reudy, yo sé que este palet también, bien usado está bien, hostia, pero es que ese palet de sala de operaciones es una mierda, el de cuarto oscuro es una mierda. Uf, tío, el de sala de registro sí está bien, pues aquí jugamos. Y después nos vamos bordeando el mapa, ¿ok? Aquí vamos a bordear el mapa. Tenemos palet seguro, que te puedes respawnear ahí, aquí y aquí. No lo sé porque nunca me ha salido, pero podría ser perfectamente. Nos venimos y recordemos que tenemos al zombie. Este zombie aquí, siempre pendiente con el ahorcado. Vamos a suponer que nosotros hemos tirado el palet, nos venimos, el killer lo parte y nosotros sabemos qué es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos la sala de registro donde hemos dicho que tenemos este palet safe donde lo podemos combinar, lo podemos dejar si queremos. Tenemos la oficina, orientamos aquí para tirarlo, para ganar distancia y nos venimos por allá o por acá para combinar, ¿vale? Bien, aquí tenemos el campo abierto como yo siempre digo, y tenemos el loop que ya hemos analizado que podíamos seguir utilizando acá, ¿vale? Y después la parte esta también del cuarto oscuro, ¿ok? Bien, sin más, no me entretengo en la parte de la izquierda, pero sí es cierto que tenemos que tener cuidado a la hora de salir, que tenemos que saber qué tenemos en la zona exterior. En la zona exterior tenemos un loop que es como lo estamos viendo, que es este, ¿vale? Que este loop, gente, para mí no es seguro, ¿vale? Si tú lo coges por fuera, que es donde tienes el control del killer, con un killer de full M1, ¿vale? Aquí tú puedes hacerlo bien y puedes ganar bien la distancia. Como veis, tú lupeas, y cuando veas que el killer viene, tú aquí apura, me voy, me vuelvo, pum, y te stuneo y juego. Vale, siempre si te quedas allá mucho mejor, pero el killer no te lo va a permitir, ¿vale? Oye, puedes decidir venirte por aquí, pero para mí un killer que tenga más de 2 de IQ, aquí te va a ser un min game y te la va a dar. No, Reudy, pero yo me quedo aquí. Vale, te puedes quedar aquí, controlar las dos partes, pero cuando tú te vengas para acá ya has perdido la visión del killer. Un par de min game te lo puedes poner. No, Reudy, pero yo me quedo aquí y controlo. Vale, pero lo dicho, mínimo error, estás jodido en este loop, ten cuidado, ¿vale? Puedes controlarlo, el killer un amago, controlar las dos partes, me viene por aquí, me vuelvo, te juego. Vale, está bien, efectivamente, ¿vale? Parte de abajo izquierda completamente analizada y yo creo, gente, que no debería de quedar
nada, nada, nada. Sí es cierto que lo dicho, que tú te vienes y tú te puedes marcar muchos tipos de circuito, ¿vale? Porque tenemos la entrada aquella, perdón, la salida aquella, y también tenemos esta, que es la que nos lleva directamente al cuarto oscuro con basement. Son las dos únicas salidas que hay, chicos. La de aquel lado y la de aquel lado, que está combinada con el basement. ¿Qué significa? Que yo aquí bordearía, ¿vale? Y si le estoy sacando al killer distancia, me vengo y te juego acá. ¿Vale, chicos? Importante. Ahora, queremos volver de nuevo a la zona central. ¿Cómo volvemos? Fácil, tenemos control de mapa. Cuarto oscuro, el cual combinamos por aquí Asia, Asia, oficina oeste, y nosotros nos venimos hacia acá. Ya estamos de nuevo en el centro. Yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero para mí es 100% necesario, gente, ¿vale? Para tener el control de todo. Bien, de nuevo, la parte de arriba, chicos. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Tenemos biblioteca, tenemos sala de espera, tenemos el almacén de la sábana, la oficina de Start. También tenemos la armería, tenemos la ducha y tenemos 3 respawns de tótem habituales. Vamos a ello, gente. Lo primero de todo, como he comentado, este popeo de tótem muy habitual para el tema de todo, de todas las per, del Noed, de ruina, de inmortal, de devoradora, ¿vale? Y al nosotros venirnos, tenemos que recordar que aquí tenemos 2 entradas, ¿vale? Bueno, también tenemos aquí para tirarnos, ¿ok? Y aquí para tirarte, sin ventana y con ventana, ¿ok? Tenemos para entrar por acá. Y aquí ya tendrías también para tirarte por aquí, ¿vale? Bien, a la izquierda, chicos, aparte de poder entrar por allí, también podemos entrar por acá. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí directamente tenemos la biblioteca, ¿vale? Voy a beber un poco de agua porque me voy a morir. Aquí tenemos la biblioteca. ¿Qué implica en la biblioteca? Que en la biblioteca tenemos, chicos, este loop, que para mí por aquí es bastante fuerte. Ojo, porque estas sillas aquí arriba tienen una misión. ¿Cuál es? Con ciertos killers, como con arponero, cazadora, némesis por aquí, hace que no te pueda dar si te intenta impactar, ¿ok? Muy importante. Aquí ya tendrías que agacharte, pero aquí ya te estás cubriendo con la silla que está ahí arriba levantada ya, ¿no? ¿Me entendéis? Con lo cual, loop bastante potente, chicos. En la biblioteca, en la parte de arriba, a la izquierda, ¿vale? Loop muy bueno, Reudy, lo quiero coger por aquí, ¿vale? Pero como siempre digo, aquí ya pierdes la visión. Tienes que tener cuidado de los dos. Veis que yo estoy intentando ver por los dos lados, ¿no? Pero es un poco squeeze, aquí cuidado. Tú aquí, ¿yo qué suelo hacer? Si yo lupeo por aquí, yo no me quedo aquí. Porque si el killer me hace una espardilla y me aparece por aquí con la espardilla, a mí me la da. ¿Yo qué es lo que hago? Intento ser pájaro viejo, yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque aquí, si el killer viene y me hace la espardilla, yo me voy y no me pillan, bebé, ¿vale? Y si el killer decide no hacerme espaldiña y venir por allí enfrente, tengo yo la victoria. Aquí estoy ganando 1 metro. Si te quedas aquí no estás ganando nada. Este metro me da la oportunidad y la posibilidad, porque ya lo hemos empleado, a que si el killer me hace la espaldiña, yo vengo y aquí tengo yo la victoria sobre ti. Muy importante, gente. Es muy importante, ¿vale? Bien, recordemos que también tenemos la parte de arriba, podemos catalogar, por así decirlo, como tercera planta, ¿no? La parte de arriba de la biblioteca, la cual podemos subir por aquí, ¿vale? Y nosotros aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos salto por aquí, tenemos también la caída por aquí, que nos lleva al palé que hemos dicho ahí atrás, ¿vale? Tenemos la caída por aquí y salto por aquí. Esto implica que nosotros podemos hacernos muy fuertes en la zona de arriba, ¿no, gente? Si os dais cuenta, vamos a ponernos en persecución, ¿ok? Nosotros hemos subido la escalera, hemos dejado el palé y hemos subido la escalera y nos quedamos aquí. Vemos qué hace el killer. Cuando el killer esté por aquí, más o menos, ya no hay vuelta de hoja. Aquí decidimos saltar. Y en cuanto saltemos, cámara arriba. ¿Qué haces? Porque te puedes saltar por ahí, pero es que también se puede tirar por acá, ¿vale? Por ahí arriba, ¿vale? Nosotros aquí
al ganar distancia, si nosotros miramos al saltar 1, 2 y vemos que no viene, nosotros aquí tenemos la orientación. Oye, que es que el killer se va a tirar, sin problema, vuelvo a subir y vuelvo a ganarte la distancia por completo. Y ahora resulta que, como veo que sube, te gano por aquí y te juego, saltas, pum, me vengo. Aquí le puedo hacer un destrozo muy gordo, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado con esto, gente. Bastante jodido para el killer, porque tú, lo que yo siempre digo, no saltes aquí cuando el killer vaya por allí enfrente, porque si no va a bajar por aquí, ¿me entiendes? Salta cuando el killer va por aquí, porque ya le obligas a que tenga que saltar o tirarse por allá. Y aquí nosotros, lo dicho, tú aquí te puedes venir, pum, y meter el salto rápido encima, gente. Mucho cuidado con la biblioteca, ¿vale, chicos? Biblioteca bastante potente, chicos, bastante potente. Bien, recordemos, hemos entrado, ¿vale? Y aquí lo que tenemos, digamos que oficialmente es la biblioteca, con obviamente la bajada a las escaleras que tenemos aquí, que no la hemos comentado antes con el tema del sótano, ¿vale? Recordemos, cuarto oscuro, sótano, la parte de fuera y escalera para subir, que la combinamos por el ala izquierda, ¿vale? Aquí, que tenemos el ala central, como hemos comentado, y la biblio, ¿ok? Ahí tendríamos la biblioteca, ¿vale? Nosotros al venirnos por la parte izquierda, aquí siempre respawnea palet, chicos, o aquí, pero este palet es 100% óptimo y 100% garantizado, ¿vale? Aquí tenemos, como estamos viendo, ahí lo tenéis, esta habitación que lo que tiene es la tirada hacia abajo y también venirte por esta parte del mapa donde combinas y hacer el círculo para ganar la distancia de nuevo al palet seguro que estamos comentando, ¿ok? Que viene desde allá, con lo cual aquí tú sí es cierto que te puedes venir, me vengo y al venirte recordemos que al girar tenemos el loop aquí y podemos meter un circuito, ¿ok? Muy importante también, ¿vale? Very important. Bien, con el tema del circuito, ¿vale? Esta sala tenéis que tener cuidado porque está un poco muerta. Te puedes tirar, pero sin caída equilibrada, cuidado, aunque aquí, después, a ver si me acuerdo y os indico a dónde salimos, pero tienes el palet tirado de aquí, del depósito de seguridad, con lo cual tenemos la victoria ahí también, ¿vale? Con ese drop de palet. Bien, nosotros al meternos en el ala de arriba por la biblioteca, tenemos que recordar que si nosotros decidimos venir por aquí, ¿vale? Nos podemos salir, digamos, que a esta parte, a la oficina, ¿no? Como estáis viendo, aquí tendríamos la oficina, bueno, la oficina, yo la llamo también oficina, pero bueno, la puedes llamar de 1000 nombres diferentes, ¿no? La oficina de Starts. Bien, aquí lo que tenemos que es, chicos, la caída. Aquí tenemos la caída, que ¿dónde nos lleva? A recepción. Recordemos, ya tenemos control, ya sabemos que aquí tenemos recepción, que aquí tenemos el depósito, que, ¿me entiendes? Aquí tenemos la oficina oeste. Mirad dónde nos lleva, que a la muy mala, por así decirlo, nos podemos venir ahí y tenemos el loop de ahí enfrente, como hemos indicado, o el loop de ahí atrás de la oficina oeste, con lo cual todo está enlazado. ¿Me entendéis? Bien, recepción queda ahí abajo. Esta es como la sala de espera, mejor dicho, ¿no? No una oficina, es como una... Bueno, la sala de espera no, la sala de espera es abajo. Bueno, yo que sé, oficina le puedes llamar. Es que la gente le pone el nombre obviamente que quiere, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que tienes que ir dependiendo cómo vayas tú querer llamándolo, ¿vale? Bien, aquí tenemos la parte de la sala de almacén de la... almacén de sábanas, por así decirlo. No iba a llamarlo lavandería, pero también puedes llamarlo así, o almacén de sábanas, ¿vale? La lavandería. Tenemos la lavandería, que aquí sí es cierto que digamos que es un tránsito de paso, donde tenemos este loop bastante potente, como hemos indicado, ¿ok? Y aquí sí es cierto que tú le puedes meter el circuito por aquí, y venirte o allá, o venirte de nuevo a la biblio con este palet, ¿ok? Ahí tienes que tener también cuidado de cómo tú le quieras meter ese circuito. Bien, zona de lavandería, zona de la sábana combinada con este good palette
de putos locos. Y aquí tenemos la bajada que indicamos que mira dónde llegamos de nuevo, ¿vale? Como os dais cuenta, antes nos hemos quedado aquí. Nos hemos quedado antes en la oficina de registro y en la oficina de todo, ¿no? En la oficina de registro sí es cierto que tú aquí tienes este Good Pallet, pero tú te vienes y hemos recordado antes el ahorcado y el zombie aquí, y es que aquí tenemos ¡Racatum! La subida hacia la zona que estamos indicando con Good Pallet. Y ya nos metemos de nuevo a la lavandería y salíamos por esta parte donde tenemos la oficina de Start y abajo recepción y biblioteca, con lo cual ya está todo como más caído, ¿no? Como más garantizado todo. Recordemos, aquí subimos de esa parte, tenemos el Good Pallet combinado con esta oficina, que recordemos, chicos, aquí viene algo muy importante con el tema de la armería, ¿vale? Aquí tenemos algo muy importante con el tema de la armería, que tenemos que tener cuidado porque esta ventana puede ser vuestra perdición. Tótem habitual aquí dentro, ¿vale? Tótem habitual aquí dentro, pero tenemos que tener cuidado con esta sala. Esta sala se puede emplear bien en esta oficina, ¿vale? Se puede emplear bien, ¿por qué? A ver, es un poco squeezy, no te voy a engañar, pero sí es cierto que aquí, tú como ves al killer un poco a través de ahí, le puedes saltar lento. Le puedes saltar lento. Y lo puedes joder un poco, ¿vale? Pero sin más, el killer aquí va a esperar a que se te cierre la ventana y que te quedes por dentro. Inconvenientes. Que esta ventana yo me olvidaría, porque si saltamos, nos venimos al palé corto, ¿vale? Nos venimos a la zona corta. En cambio, si tú te vienes por aquí, tienes la zona fuerte y la zona potente en la que tienes completamente la orientación y todo, ¿vale? Porque si tú te vienes por aquí, le haces el amago, te vienes y saltas, lo único que te queda es eso, el salto lento, para que no se te bloquee nunca la ventana, ¿ok? Eso tienes que tenerlo mucho, o sea, tienes que tener muy mucho cuidado con ello, ¿no? Bueno, aquí básicamente me he equivocado yo, porque la oficina de Start sería esta y no lo otro, con lo cual me había equivocado yo, ¿no? Tenemos este Good Pallet, que este Good Pallet, como estáis viendo, contra cualquier killer es potente. Esto te evita que Cazadora te dé, ¿vale? Aquí sí es cierto que te la puede pegar, pero aquí ya no, ¿vale? Y esta ventana, lo dicho, lo único que nos queda es eso, el salto lento, gente, e intentar joder al killer, ya que aquí tenemos 2 metros en los que si el killer viene y saltamos lento, lo jodemos, ¿ok? Buena sala para lopear. Estamos viendo que este palet es otro bastante potente, ¿no, gente? Y nosotros venimos desde aquí, desde el Good Pallet, ¿vale? Bien, sin más, ya después en esta sala no tenemos automáticamente nada. Si es cierto que aquí te puedes meter por esta parte y orientarla, que aquí es donde tú también te puedes hacer fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito, gente. Ya estáis viendo el circuito que tenemos aquí. Sí es cierto que tú te puedes venir aquí, venirte y aquí meterle este circuito que os estoy yo indicando, ¿vale? Aquí tenéis circuito. Puedes saltar o no saltar, te viene, me voy, me vuelvo, pum, te estuneo, pum, me vengo, circuito, te meto el circuito. Y también lo puedes joder muchísimo con ese Good Pallet encima, que si está, eso está súper jodido, gente. Lo tiene el killer muy jodido por esta parte, porque es un circuito bastante fuerte, ¿me entiendes? También vamos a suponer que el circuito nosotros lo estemos cogiendo por esta parte. ¿Qué implica esto? Que si nosotros venimos aquí, sí que podemos saltar, porque nosotros nos venimos, porque me encanta venirme, me vengo, y ya estás de nuevo aquí. Y aquí sí es cierto que por esta parte, esta ventana sí gana en circuito, pero por la otra pierde mucho, ya que el salto rápido es muchísimo más pocho, y aquí en cambio es rápido, ya que si vienes por aquí y saltas, el salto rápido te tienes que venir un poco, porque desde aquí puedes llegar a pegarlo, pero tienes que tener mucho cuidado con ello, ¿ok? Bien, ¿dónde nos iríamos después? Aquí tenemos esta parte, ¿vale? De baños, de duchas, que ya sería la esquina completa del mapa, ¿no? Aquí tenemos las duchas, como estás viendo, para que te pegues una duchita, y de nuevo la caída hacia abajo.
¿ok? Que sin más, chicos, aquí ya no tenemos más nada que analizar. Ya lo hemos analizado todo en ese sentido, pero bueno, faltaría esto de aquí. Bueno, esto de aquí no, coño, también lo hemos analizado, la sala de starts, que es esta, que lo hemos comunicado, chicos, ¿vale? Y ya tenemos la parte de arriba 100% analizada del ala izquierda. Yo creo que ha quedado bastante claro el control que tenemos en esta parte izquierda, ¿no? Aquí tenemos ya la bajada, ¿vale? Donde vendríamos, donde hemos indicado antes, ¿vale? Que tenemos ya aquí el sótano y el cuarto oscuro. Yo creo que bastante bien, ¿no? Gente, bien. Volvemos de nuevo a la oficina oeste para irnos a la zona central de nuevo, gente. Bien, hasta aquí, chicos, hasta aquí del vídeo. Me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué os parece ese a la izquierda, chicos? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Veis loop y circuito bastante potente? La parte de arriba de la biblioteca combinada con la sala de start, ¿cómo la encontráis? Personalmente, cuando tenemos desconocimiento, todo nos parece muy complicado, eso es así. Pero ahora, después de haber analizado este a la izquierda, ¿cómo la veis? ¿Veis circuito y veis cositas bastante fuertes? ¿Os gusta? Dejadme vuestras opiniones, ¿ok, gente? Bien, ahora recordemos que ahí tenemos un loop muy fuerte, como hemos indicado, pero en la parte derecha, chicos, de abajo, también tenemos otro loop muy fuerte. Aquí nos vendríamos directamente a la oficina este, ¿vale? Está catalogada como oficina este. Bien, posible pop de tótem. Aquí dentro, ¿vale? Posible pop de tótem que ha aparecido, pero podría no aparecer. Lo tengo aquí apuntado que después los voy a enseñar, ¿eh? Y también en la oficina oeste, aquí hay otro posible popeo de tótem, ¿vale? Aquí, posible popeo de tótem, en la esquinita, ¿vale? Aquí es otro posible pop de tótem, ¿vale? Bien, yo como siempre digo, gente, tú tienes que tener el control. Si nosotros venimos de la parte de la sala principal y tú te vienes por aquí, sabemos que tenemos el salto, pero el salto por aquí no es fuerte. Yo aquí intentaría hacer el min game, que se lo coma, y ahora me vengo a la parte fuerte, me vengo aquí es donde yo gano, ¿vale? Si tú vienes por aquí y decides saltar, el killer, si estás en el min game o no, tú después aquí estás jodido, porque hay mucha distancia hacia la zona donde tengas que ir. Entonces yo personalmente, si me vengo de la sala central, sala principal, yo aquí hago el amago, me vengo y ya estoy aquí. ¿Y esto qué implica? Que si el killer viene, bebé, esto implica que ahora yo este palet no lo dropeo y yo voy a utilizar la zona fuerte de esta sala este, que sería me vengo y te salto, con lo cual saltas o me recorta por allí, pero aquí, bebé, pasa algo, que tengo un infinito, el cual te puedo reventar lo que viene a ser la cabeza y joderte por completo, ¿vale? Posibles soluciones, una puerta rompible por aquí, chicos, aquí, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a suponer que el killer, al yo venirme por aquí, ¿vale? El killer me tapa y se viene por aquella parte para que yo no salte. No pasa nada porque yo me vengo. Y si se viene por aquí el killer, yo aquí simplemente me escoro y pum, te salto rápido, te sigo jugando, pum, headshot, pum, ¿vale? Esta ventana no la saltemos porque es la muerte, chicos, como la parte de arriba del mapa del Demogorgon, que hay un palet, chicos, nos olvidamos. Sí es cierto que tenemos que saber el pop de tótem, pero sin más, aquí la zona fuerte es esta, en la sala este, la ventana y el circuito que se nos crearía también aquí, que tenemos otro circuito en la zona este. La zona este, chicos, nos llevaría al cuarto del vigilante, ¿vale? Y al exterior, ¿ok? Este sería el cuarto del vigilante, donde en el cuarto del vigilante, chicos, no hay ningún popeo de tótem, ¿vale? Y como estáis viendo, en el cuarto de vigilante nos podemos venir que daríamos a la zona de descanso, ¿vale? Daríamos, por ahí está la trampilla, daríamos a
a la zona de descanso, ¿ok? Pero bien, no nos vamos a liar y nosotros nos vamos a venir de nuevo a esta ventana. Esta ventana sí que sería buena utilizarla por aquí. ¿Por qué? Porque ya aquí tienes de nuevo esta parte, o si no igual, por la parte de aquí, ¡pam!, te viene. ¿Por qué? Porque aquí existe un problema, que aquí lo puedes combinar con la parte alta del lado derecho. Y aquí de nuevo me vengo y tengo combinado la ventana con este Good Pallet y con esta Good Ventana. Imagínate, chicos, el puto destrozo que puede recibir aquí un killer si lo hacéis bien, ¿vale? Vamos a suponer que venimos de la parte de arriba, ¿vale? Por poner un ejemplo, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Nos vamos a la salida de emergencia. Esto se llama salida de emergencia, ¿vale? Y nosotros venimos de la parte derecha de arriba, que ahora la vamos a analizar. Pero nosotros nos venimos y sabemos que ya aquí, esto indica que es la salida de emergencia. Sabemos que si nos tiramos, tenemos el cuartito del vigilante aquí y tenemos la sala este, y que nosotros aquí saltamos, nos venimos, tenemos este Good Pallet, nos venimos combinando con esta Good Ventana, ¿vale? Y aquí es donde provocamos este destrozo por completo, ¿vale? Entonces esta ventana es muy potente, chicos, para combinarla con la parte de arriba, o si vienes también de la sala del vigilante, ¿ok? Mucho cuidado, gente, con eso, ¿vale? Después del cuarto del vigilante, aquí tenemos este pasillo enorme, gente, ok, que el cual nos... What the fuck, pensaba que se me había bugueado, tío. Que tenemos los baños, ¿vale? Que en los baños tenéis que tener mucho cuidado porque aquí no tenéis absolutamente nada, ¿vale? Y después de los baños tenemos este palet, que como siempre digo, también me gusta bastante porque tenemos este lado que es como el más corto, que es aquel, pero este también, el largo, está bastante potente, y el corto no es tan corto, gente. El corto no es tan corto, el corto está bastante potente también. Le pueden meter cositas. ¿Cómo se llama esta sala? Esta sala se llama sala de prensa, ¿vale, chicos? Mucho cuidado, muy buena orientación. Sala de prensa, que si nosotros nos da por salir de la sala de prensa por esta parte, ya tendríamos de nuevo el pasillo combinado con la ventana, que es de donde venimos. Ok, porque la sala de prensa no tiene... Sí, la sala de prensa, si nosotros decidimos la sala de prensa, chicos, salir por aquí, tendríamos la sala de observación también, ¿vale? Tendríamos la sala de observación, que este palet también está muy potente, chicos. Otro Good Pallet, en el sentido que lo mismo, Reu, pero si tú saltas por aquí, aquí te quedas encerrado, da igual. Yo te voy a saltar lento, gente. Si yo te salto lento, como es tan amplio, no me vas a dar, no hay problema. No se me va a cerrar. Aquí vas a meter en problemas también al killer. No significa que no, es que si salto me quedo encerrado. No. Utilízalo, sáltale lento. Lo jodes vivo. ¿Me entiendes? Muy importante, gente. Muy importante. ¿Vale? Tenemos este Good Pallet, que vamos a suponer, gente, que digamos: Reu, estoy machacando al killer en esta estructura con ventana, palet y ventana, pero quiero seguir combinando y con ventana de arriba. ¿Qué hacemos? Bro, te vienes 1, 2, 3, 4, ¡pum! Headshot. Tenemos esta ventana, lento, la combinamos, reventamos al killer. Es que es un circuito la parte derecha de putos locos. ¿Con qué se combina esta oficina? Esta oficina se combina, como lo estamos viendo, chicos, con la parte esta, que tenemos el palet este que acabamos de indicar de sala de prensa, ¿vale? Tú sales de la sala de prensa y tenemos la sala de observaciones y la sala de interrogaciones, ¿vale? Estas dos es como se llama: sala de observación y sala de interrogación. Tenemos que tenerlo todo aquí, ¿vale? Muy marcado. Bien, esta sería la de interrogación, obviamente, y esta sería la de observación. Lo que pasa es que obviamente el cristal está partido para tener esta ventana, ¿vale? Nosotros cuando salimos de la sala de interrogación seguimos full W, porque ya aquí lo que tenemos son pasillos. Esto que hay dentro aquí es la sala de prensa con ese Good Pallet.
Esto cae dentro de la sala de prensa, pero nosotros estamos bordeando, ¿vale? De la sala de interrogación. Aquí tenemos la salida con otra ventana, que la vamos a indicar ahora con un good pallet y un circuito. Y si nosotros decidimos girar, tendríamos los baños, están por aquí, los baños, digo, tenemos los baños, ¿vale? Y también tenemos la sala de descanso, ¿vale? Y este good pallet que hemos indicado que es de la sala de prensa, ¿vale? Y tenemos los baños y tal. Y aquí también le podemos meter lo que viene siendo la subida, que no me quiero todavía meter con esta parte, pero aquí tenemos, porque esto es el ala derecha, digamos que superior, que tenemos esta estructura que os estoy indicando con esta tirada, y de aquí es donde hemos dicho que hemos venido, que tenemos la sala de interrogaciones aquí. Chicos, orientación, ¿vale? Mucha orientación, sala de interrogación, nos venimos y tenemos aquí esta parte de arriba, ¿ok? Bien, si nosotros ya seguimos bordeando, ya se nos acaba. Tenemos la sala de prensa, ¿vale? Tendríamos aquí esta parte que ya es la sala del vigilante, combinada con la sala donde tendríamos nosotros el control, y digamos que ya la parte de abajo la tenemos completamente analizada, chicos. Yo creo que ya hemos explicado muy bien cómo se llama cada zona, cómo aplicar el control, cómo nosotros después de utilizar la sala oeste, la sala tenemos la sala de observación y la sala de interrogación. Desde la sala de interrogación decidimos, esta es la sala de prensa, nos venimos, oye Reu, yo quiero combinar, me vengo para arriba, combino y ya subo al ala derecha superior. Este palet te puede salir o aquí o aquí. ¿Cuál es mejor palet de los dos? Obviamente este. ¿Por qué? Porque tienes ventana de frente, ¿vale? Siempre este palet es mejor que este, pero da igual, gente, me refiero, son dos palets muy safe, ¿vale? Donde tienes el circuito que nosotros hemos indicado aquí. ¿Os estáis dando cuenta cómo el mapa no es tan malo para el tema de lupeo? ¿Os estáis dando cuenta cómo el mapa no es tan malo para el tema de circuitos? Sí es cierto que tienes que estudiar a full el mapa. Yo he tenido que estudiarlo porque si no, obviamente yo no puedo traer este análisis tan amplio, ¿vale? Bien, a la izquierda, analizada por completo, a la derecha inferior, analizada, y nos vamos a la ala derecha superior, gente. ¿Qué tenemos en el ala derecha superior? También tenemos bastantes circuitos, chicos, ¿vale? Recordemos, vamos a empezar de la parte de atrás del todo, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos aquí, chicos? La sala de espera, ¿vale? Aquí vamos a empezar desde la esquinita del todo. ¿Qué tenemos? Sala de espera, ¿vale? Donde aquí no hay posible respawn de tótem, por lo que yo sé, ¿vale? Tenemos la sala de espera, que en la sala de espera no hay absolutamente nada, como estáis viendo. Aquí puede hacer el champiñón, pero es una sala de espera en la que sirve solo de tránsito para pasar al pasillo, y aquí enfrente tienes la sala de arte, ¿vale? Y ahí tienes la colección privada, a la cual vamos a analizar. Sala de espera simplemente de tránsito. Si nosotros nos venimos, siempre tenemos este salto, como estamos indicando, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la oficina del jefe, ¿vale? Siempre también muy atento con el tema de los nombres, ¿vale? En la oficina del jefe hay posible respawn. Aquí tenemos anotado que un posible respawn es aquí, ¿vale? No ha respawneado, pero aquí en la esquina, ¿vale? O incluso aquí es un posible respawn, ¿vale? Oficina del jefe. Muy, muy importante tener la orientación. Bueno, pues como estáis viendo, chicos, de momento en la sala de espera no hay absolutamente nada, ¿vale? Un momentito porque... A ver, un momentito, gente. A ver, vamos a empezar un momento de atrás porque... la colección privada estaría... ¿Dónde, gente? Ah, vale, es que para la colección privada entrarías por aquí, ok. Esto sería, gente, la voz, la colección privada con un palet de mierda, en el que no tienes ningún control, no ves nada, ¿vale? No ves absolutamente nada, llama a la policía, te han dado una mierda de estructura,
No hay nada, gente, pero nada, ¿vale? Bien, tenemos sala de espera, colección privada, aquella es la sala de arte que la hemos visto y la oficina del jefe. Bien, de momento, chicos, parece que el ala derecha superior está un poquito pocha. Sala de espera no hay nada, en la colección privada un bad pallet y en la oficina del jefe vemos que hay otro bad pallet, otro pallet malo, gente. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Esta parte parece ser que es la más pocha del mapa, la parte superior derecha, ¿vale? La del ala derecha. Bien, nos venimos a la sala de espera de nuevo, donde aquí hemos dicho que tenemos colección privada con bad pallet, oficina del jefe que está allí con aquel pallet, y aquí tenemos, chicos, enfrente la sala de arte, ¿ok? Esta es la sala de arte donde aquí también hay respawn de tótem. Vamos a ver si ha decidido salir. No, pero aquí tenemos otro pop de tótem en el que nos puede respawnear pues un tótem de maleficio simplemente para pillar fuerza interior, ¿vale? Muy importante, porque en la sala de arte ya sí tenemos un good pallet, ¿vale? ¿Qué significa? Vamos a suponer y vamos a ponernos en partida, como yo siempre digo. Reudy, me cago en mi puta madre, bro, estoy herido, estoy jodido, ¿qué hago? Vengo arriba, el killer me ha pegado un hit ahí, estoy el ala derecha, Reu, ¿qué hago? Te puedes venir, te puedes venir, te puedes venir, te puedes venir. Como te ha pegado el hit, tienes distancia, me vengo por la sala de espera, tengo la sala de arte aquí enfrente, me meto y tengo este good pallet, el cual puedo aprovechar, porque en la sala del jefe y en la colección privada son bad pallet y tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Bien, hay que tener mucho cuidado porque aquí ya estamos viendo la otra zona con el tema del exit, donde tenemos la otra orientación de la parte de arriba, ¿vale? Yo aquí, bueno, tenéis que tener cuidado. Es que el circuito este es muy pocho, porque es que no puedes hacer circuito con este palet, es que literalmente no puedes. Con este palet no puedes hacer ningún tipo de circuito. En la sala de arte, que como veis está bien, aunque sí es cierto que el killer puede intentar dejarte un poco encerrado, ¿no? Y joderte bastante, pero bueno. Bien, nos venimos de nuevo a la zona de aquí y nos vamos a ir al otro lado, porque ya hemos visto la sala de espera, la colección privada, nos metemos por la sala del jefe, ¿vale? Con bad pallet. Y en la sala del jefe tenemos dos salidas, chicos. Una salida nos lleva, que si giramos para allá tenemos las escaleras, ¿vale? Y la otra salida que nos lleva también a la colección privada, donde aquí podemos orientarlo y nos lleva para esta parte del mapa, ¿ok? Donde hemos dicho que tenemos la sala de arte, la colección privada y la sala de espera. Entonces recordar que si entramos por la sala del jefe, ¿vale? Y decidimos venir por aquí, lo más óptimo es ir hacia acá y hacia acá, porque tenemos el good pallet en la sala de arte. Aquí es una mierda, en la colección privada y en la sala de espera otra puta mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que si vosotros venís por la sala del jefe y tiráis por aquí, ya sabéis qué es lo que hay, ¿ok? Porque por aquí, recordad que es muchísima distancia para ir de nuevo a este bad pallet. ¿Me entiendes, gente? Muy importante también ese control. Vale, entonces nosotros, después de salir de la sala del jefe, ¿vale? Que allí está la sala principal, nos venimos full W. Esto indica que fallábamos de nuevo donde mismo. Si nosotros nos venimos por aquí, bueno, espérate, voy a indicar primero. Si nosotros nos venimos por aquí y decidimos tirar por acá, lo dicho, tenemos otra vez el arte, con lo cual es como un poco circuito que te lleva a lo mismo, ¿no? En cambio, si tú te vienes al exterior, ¿qué tenemos aquí, chicos? Lo que estaba indicando antes, bebé. El killer te ha pegado la hostia en la parte del jefe allí. Te viene, me vengo, nos ponemos en margen. Viene el killer, pum, pum, viene el killer, pum, hecho. Nos venimos y aquí tenemos el circuito completo, gente, que tendrías o por aquí o por el otro lado, ¿vale? En caso de venirte por aquí, tienes este good pallet, ¿vale? Lo que
pasa que, bueno, ya tendrías que venirte por esta parte del mapa donde el killer te puede recortar. Pero si tú decides venirte, este es Good Pallet, tú lo tiras y tú te vienes. Ok, y el killer no parte, Reudy. No pasa nada. Tengo el circuito. Pum, headshot. Continúo el circuito, me hago fuerte. No, pero si tú te tiras desde allá y tú decides venirte por aquí, recordemos que tenemos este Good Pallet que no lo hemos analizado para analizarlo ahora y meterle el circuito por aquí, ¿vale? Muy, muy importante, porque si te vienes para esta sala, ya venimos de nuevo a las duchas de la parte inferior, con lo cual tenemos un circuito empezando desde arriba o empezando desde abajo. Ya que estamos haciendo el de arriba, nos venimos, ¿vale? Desde la sala del jefe, nos venimos y tenemos este circuito. Saltamos dos opciones, aquella con Good Pallet y la otra opción es venirte de nuevo como hemos indicado y aquí tener el control completo, donde tenemos la sala de interrogatorio, la sala de prensa, la sala de observación y tienes también el control, que si tú saltas y te vienes tienes este Good Pallet, gente, de la sala de prensa, ¿vale? Tienes este maldito Good Pallet, o sea, es una puta locura de análisis que estamos haciendo. Sé que puede ser cansino, póntelo en dos partes, pero estamos reventando este mapa, bebé, ¿me entiendes? Vale, tenemos la combinación perfecta con esta parte de arriba, chicos. O sea, está muy, muy fuerte. Después también, con esta zona, os quiero dar un consejo muy importante, ¿vale? Si vosotros venís por aquí, por poner un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a analizar de nuevo este, ¿vale? Pero si vosotros venís por aquí y no queréis tirar por allá, porque es un trampero y tiene una trampa aquí y no podéis pasar, y vosotros venís por aquí, por favor, gente, regla número 1 y muy importante, siempre, y digo siempre, tiramos por aquí. Por favor, nunca sigamos full W para tirar por aquí, porque lo único que hace es perder 3-4 segundos, porque la salida es la misma, ¿vale? Por favor, esto es una trampa. Cuando veamos aquí el helicóptero roto, digamos, chocado, ¿no? Recordemos que siempre nosotros giramos, porque al girar sabemos que tenemos esta trampa en la que no hay salida, porque no la hay, pierdes el tiempo. Sabemos que después del helicóptero tenemos de nuevo este loop, chicos, con ventana y con Good Pallet y sala de prensa ya. No, muy importante, circuitos muy strong, chicos. Obviamente las primeras veces que lo jugamos pues no teníamos el control, pero ahora tenemos el control, chicos. Esto es una puta fumada. Y recordemos que allí tenemos el otro circuito que hemos indicado, que sería, te vienes full W y tienes este salto que te lleva a hacer dos cosas: o a subir nuevamente por el ala para saltar, o meter el circuito hacia acá e irte al otro lado, ¿vale? O ahora vamos a indicar un circuito muy fuerte, atento, para los valientes que se hayan quedado todo el vídeo, ¿vale? O venirte por fuera, que aquí entra este circuito con la oficina y con este Good Pallet, con este Good Pallet y con este Good Pallet de zona de interrogatorio y observación, que lo he dicho aquí, saltamos lento para joder al killer. Si el killer decide saltar, me vengo, Reudy, porque me gusta venirme. Y es que mira lo que tengo, bebé, mirad este circuito. Aquí me voy, me vuelvo, pum. Vamos a poner que los tuneo. Distancia, esta es una fumada. Distancia, pum. Headshot. Me vengo. Y este circuito, chicos, es muy, muy bueno para tú utilizarlo. Que no quieres combinarlo por allí, lo combinas por acá. ¿Por qué? Porque ya tienes también aquí este pallet, este Good Pallet, ¿me entiendes? Si lo combinas por aquí, también puede salir por acá, ¿vale? Puede salir por los dos lados, por zona de interrogatorio y por zona de sala de prensa, ¿me entiendes? Entonces estamos en la oficina y al nosotros saltar, digo, voy a tirar por sala de prensa. Me vengo por la sala de prensa, y aquí tengo de nuevo la salida donde tengo la subida.
¿vale? Reudi, pero es que vengo por aquí al alquiler, tal, ¿sabes? Pues aquí lo he stuneado y tal. Pues ahora nos venimos para el otro lado, bebé. Si es que aquí tenemos un circuito que le explotas alquiler en la puta cabeza, hermano. Y ahora aquí juegas. Y lo peor de todo, que cuando tú saltas, sigues teniendo el puto circuito por esta zona. Esto es una fumada, gente. O sea, por favor, tenemos, chicos, atento, os pongo un momento en situación. Tenemos, donde estoy ahora mismo es oficina que la combino saltando hacia allá con sala de observación, que la combino inmediatamente con sala de interrogación, que es la del salto de ventana con cristal roto, y ahí giro, me voy rápido y ya me voy para la parte de arriba, donde te combino con la parte de arriba, ¿me entiendes? Y después, ¿dónde caigo? Caigo a la salida de emergencia, ¿vale? Que sería el cuarto del vigilante esta la salida de emergencia, que la combino aquí. O sea, esto es una puta fumada si tienes control de mapa. ¿Qué pasa? Que solamente tendrán control de mapa la gente que haya querido aprender, la gente que haya visto este vídeo, en el sentido porque me he pegado una currada para estudiármelo brutal, y haya querido ver todos los circuitos, todas las sensaciones posibles que tenemos en este mapa, chicos, de la comisaría de Némesis. Así que, gente, de verdad, muchísimas gracias, le he puesto muchísimo amor al vídeo, me lo he currado una puta barbaridad, me lo he estudiado una fumada de tiempo y ahora quiero traer mis conocimientos con vosotros. Así que, si os ha gustado el vídeo, gente, espero vuestro comentario, espero que me digáis si os ha gustado los circuitos, los good pales, toda la cosa. Estaré leyendo como siempre los likes y las recomendaciones para los amigos para el vídeo. Os lo agradezco de corazón, chicos. Muchas gracias y por supuesto, ¡ratatatatata! Chicos, muchísimas gracias, gente. Disfruten del vídeo y estoy deseando poder jugar este mapa y poder emplear estos conocimientos en directo en Twitch. Os quiero, gente. Let's fucking go.